viernes tenemos un seminario largo de mañana y de tarde de inteligencia artificial vinculada a la medicina, así que a disposición para contestar preguntas y charlar un poco de este tema fascinante. Bueno, y la primera pregunta es justamente, ¿cuál es el mayor desafío que está afrontando la medicina ante la vigencia ya prácticamente, ¿no?, de la inteligencia artificial? Mira, quizás lo mejor y lo primero sería definir qué es inteligencia artificial, porque habrás visto que hay mucha fantasía alrededor, ¿no es cierto? Sí. Se habla de robots, se habla de humanoides. Mira, la inteligencia artificial es un software muy sofisticado, lleno de información. La información significa el análisis de datos, que además nos vincula los datos entre sí en forma extremadamente rápida, y eso nos proporciona, digamos, una herramienta para mejorar nuestra calidad, digamos, profesional en forma superlativa. Pero no deja de ser una máquina, digamos, que no es que piensa en forma autónoma. En todo caso, es una máquina que tiene, por esto de las redes neuronales, capacidad de guardar datos, relacionarlos, y ahí se dice, bueno, y aprende. Ok, ¿aprende a qué? A relacionarlos. Pero esencialmente es una muy buena herramienta para que nosotros potenciemos, como siempre decimos, inteligencia humana más inteligencia artificial, que es inteligencia aumentada. Y sobre eso quiero hacer el foco, si te parece. Sí, por favor, doctor, adelante. Bueno, en realidad la inteligencia artificial está en el mundo, digamos, desde hace muchos años, porque ya en la década del 40 había ganas de hacer de que las máquinas tengan alguna relación con los seres humanos más interactiva. Y después, por supuesto, a partir del siglo XXI comienzan todas estas nuevas posibilidades que terminan, digamos, en cosas sumamente útiles. Por ejemplo, en imágenes, ¿no es cierto?, por lo que se llama el análisis del lenguaje natural. Y eso ha perfeccionado significativamente la precisión de las tomografías, por ejemplo, las radiografías, pero también imágenes en la retina, cuando uno saca una foto de la retina, o imágenes que pueden ser anatomía patológica. Bueno, justamente al haber alimentado a este software con un montón de imágenes, es altamente probable que la posibilidad de encontrar algo que está muy oculto y chiquitito, a veces también para el ojo del experto, ahora pueda ser pasado a una realidad aumentada, y esa realidad aumentada te dice, ok, acá hay algo que no viste, te llamó la atención. Pero eso no es lo único, también tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la historia clínica electrónica informatizada, tiene que ver con la relación médico-paciente, es decir, abre un abanico de posibilidades, inclusive para el propio paciente, para autogestionar parte de su salud. Así que un poco de eso se trata, va a estar en todos y cada uno de los rincones de las instituciones y de la relación médico-paciente. Eso, el tema de la relación médico-paciente. Doctor, ¿el médico está obligado a decir, bueno, estamos tratando esto, si bien lo que hay ahora es más difusión, digamos, del uso de la inteligencia artificial, como usted dice, está más difundido, pero hace rato que se viene aplicando, pero el médico tiene que contarle al paciente, bueno, esto lo estamos haciendo así directamente de esta manera, y es inteligencia artificial, denominarlo así propiamente con todas las palabras. Sí, por supuesto que sí, porque no deja de ser, como repito, una herramienta. Es decir, estamos usando inteligencia artificial para develar o revelar algunos problemas que pueden surgir, digamos, en el devenir de su salud, y desde ya el paciente lo tomará muy bien, porque dice, bueno, estoy en manos de alguien que maneja una herramienta sofisticada que me puede ayudar. Quiero decir, mucho más que alejarnos del paciente, la inteligencia artificial debe acercarnos, porque además hay otra cosa. Vos fíjate en nuestra especialidad. Yo hago terapia intensiva. Yo dirigí 15 años la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano hasta el año 22-23. Y realmente una de las misiones más importantes que tenía era hablar con la familia y dar extensos informes. Y en esos informes lo que uno hacía era generar o tratar de gestionar, mejor dicho, la incertidumbre, porque muchas veces uno le ponía al familiar, o inclusive si el informe era delante de la cama del paciente, las dificultades que podía tener su salud, y muchas veces había respuestas que no tenían preguntas que no tenían una inmediata respuesta.
respuesta. Bueno, el paciente o su familia habitualmente iba al ChatGPT o alguna otra aplicación y venía con una propuesta. Y uno, muy lejos de enojarse, tenía que tomarlo bien, redireccionarlo y de esa forma, digamos, el paciente podía llegar a tener, o su familia, una respuesta mucho más ordenada y no buscar en internet falacias que andan dando vuelta por ahí, qué sé yo. Y bueno, entonces eso nos acerca a un punto en común, que es hablar de ciencia. Así que desde todo punto de vista, la inteligencia artificial, lejos de alejarnos de los pacientes, nos va a acercar un poco más. Es una herramienta complementaria, digamos, ¿no? Y sin duda que hay rangos etarios más afines, digamos, ¿no? A adaptarse y aceptarlo, ¿no? Vale. Sí, por supuesto. Mira, ahí tocaste un tema que es el adulto mayor, entiendo, ¿no es cierto? Claro, que todavía prefiere que el médico le explique con todas las, por más que le esté tomando la presión con un equipamiento de mucha tecnología, quiere que le explique todo lo que se ve en la pantallita, por ejemplo, ¿no? Ese diálogo, ese acercamiento no es sustituible, me parece. De ninguna manera, por supuesto, de ninguna manera. Nunca, es decir, la inteligencia artificial es una herramienta que va a favorecerle al médico que conozca más cosas más rápido, inclusive de la historia clínica del paciente, de cosas que se olvidaba, porque uno tiene que darle toda la historia. Si el paciente hace años que no viene, ¿cómo uno se encuentra con ese paciente? Casi como un desconocido, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia artificial de ninguna manera suplanta la relación médico-paciente, la enriquece, que es muy distinto, si uno lo trata adecuadamente. Ahora, si uno libera, digamos, respuestas en automatización de la inteligencia artificial, eso es un error grosero que no tenemos que cometer. Y del otro lado, el paciente va a sentir más seguridad cuando él, informándose de lo que tiene, ve que hay una misma línea conductora con lo que el médico le dice. Pero que quede muy claro, la inteligencia artificial no ha venido para alejarnos del paciente, sino muy por el contrario, para acercarnos. Hay un libro muy lindo de un norteamericano, cardiólogo y genetista muy famoso y muy prestigioso además, que se llama Eric Topol, y el libro se llama Medicina Profunda, Deep Medicine, y él lo que dice es justamente esto: aprovechemos la inteligencia artificial para acercarnos a nuestros pacientes. Sí, Ale. No, doctor, simplemente hacerle una acotación porque hace poco había visto un informe donde habían colocado no sé si tendrá que ver con lo que es la inteligencia artificial de por sí, pero habían colocado a dos robots humanoides que creo que estaban preparados para trabajar en un supermercado. Además, cuestiones que en un momento uno de los robots se comenzó a alterar y comenzó a atacar a la gente que estaba ahí. Y por ahí mucha gente también tiene como esta cosa, este mito de yo no voy a dejar que en un quirófano o algo me atienda un robot humanoide, porque tiene esta fantasía también, ¿no? de este miedo que se puede dar de una falla eléctrica, porque como bien usted decía, no deja de ser una máquina que en definitiva es controlada por los humanos, ¿no? Claro, vos fíjate una cosa que importante, que es esto, y gracias por traer esta imagen que recorre el mundo, ¿no? El robot que se pone loco, ¿no? Mira, yo no sé qué pasa en Asia o sobre todo en países que tienen 1.500 millones de habitantes. Claro. Ok, allá ellos, ¿no es cierto? No en forma despectiva, allá ellos con su problemática. Pues fíjate que un hospital de la Argentina no llega a 1.000 camas, por más grande que sea, mientras que un hospital en China puede tener 5.000 camas, justamente por la enorme cantidad de población. Bueno, ¿cómo gestionas eso? Etcétera, etcétera. Es un problema local, cultural de cada lugar. Esta inteligencia artificial aplicada a la medicina y la medicina robótica, a eso quiero ir, no significa que un robot te va a operar, no, al menos por ahora, de ninguna manera, estamos muy lejos de eso. Eso significa que el cirujano con la cirugía robótica va a tener en sus manos un determinado instrumento, y ese instrumento lo va a ayudar a cometer menos errores porque tiene más precisión, porque da advertencias, porque guía un poco el camino. Es decir, es una
una mejor herramienta. Entonces, definitivamente no tenemos que llegar a pensar de que un médico va a ser suplantado por una máquina humanoide, porque eso entra dentro de las fantasías. Ahora me decís, en el 2000, dentro de 100 años, ¿va a pasar esto? Bueno, no lo sé, pero a mí no me interesa por el momento perder el tiempo en eso, ¿te das cuenta? Entiendo. Bueno, doctor, recordamos que va a estar en Formosa y justamente actualizando a muchos profesionales respecto de estos desafíos, como dice el título de la charla, de la inteligencia artificial en la práctica médica, que usted bien decía, no es algo nuevo, sino hay que estar actualizando, informándose e implementando, y sobre todo después que el profesional lo traslade a los pacientes para que esa confianza se vaya construyendo. Sí, desde ya. Y ¿sabes qué? Una cosa importante es a mirar con más seriedad todo lo que se publica o aparece sobre todo en los medios. Es decir, hace poco, no importa quién, había un webinar que decía, no, porque ahora se están haciendo drogas en forma automatizada y van a salir drogas a cada rato a través de la inteligencia artificial. Bueno, esa forma de decir de qué se trata la nueva industrialización de las drogas es errónea. Lo que se estaba hablando era de un programa que se llama AlphaFold, que es un programa de Google, que lo que hace es secuenciar proteínas. Bueno, muy simple. ¿Qué es secuenciar proteínas? Las proteínas son imprescindibles para todo descubrimiento, ya sea de drogas como de funcionamiento del organismo. De drogas porque las drogas actúan sobre las proteínas, por ejemplo, de las bacterias y las inmovilizan, y de funcionamiento porque el cáncer actúa a través de las proteínas, entonces uno aprende los mecanismos. Esa secuenciación automática que hace una máquina, lo que hace es solamente dar un modelo y decir, esto parece que es útil. Bueno, bien, ahí tenemos la molécula. Después hay 4 pasos clínicos para poder investigar esa molécula en el humano que no van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Esa molécula debe probarse en animales de experimentación y después debe probarse en los seres humanos, y eso lleva varios años. Eso no va a cambiar. En todo caso se puede reducir un poco el tiempo de espera porque la molécula se produce mucho más pronto. Pero eso no quiere decir que una máquina va a generar una droga y esa droga va a estar disponible en el mercado sin intermediarios, digamos, de investigación. De ninguna manera. De eso se trata, ¿no es cierto? Incluso la utilización de las máquinas tiene toda una estructura y un marco legal y ético, digamos, antes de implementarlo realmente de forma masiva, digamos. Por supuesto. Además, justamente ahí hay un vacío que hay que empezar a llenar. Todos los foros, yo estoy muy involucrado en inteligencia artificial en medicina, todos los foros internacionales o todas las sociedades científicas que están abriendo los capítulos de inteligencia artificial, como la Sociedad de Terapia Intensiva, ¿no es cierto?, que tiene muchos miembros, que abarca todo el país, que tiene una impronta muy fuerte dentro de la formación del intensivista. Todos estas reuniones de personas, lo que está pidiendo a gritos es que se involucren los gobiernos, se involucren las saludes públicas de los distintos lugares, justamente para generar normativas. Por ejemplo, vos decís, aparece una nueva aplicación en el celular para poder controlar mejor la presión arterial. Esa aplicación se puede bajar y tiene un costo de tanto. Ok, bueno, hay que probar si esa aplicación realmente es más útil que seguir tomándote tradicionalmente la presión como siempre, porque si no es más útil, si no es más efectiva, si no es más costo efectiva, en realidad es un gasto innecesario. Bueno, ese es un mínimo ejemplo. Y después la regulación de la privacidad de los datos, que eso no es cosa menor. Es decir, la historia clínica electrónica, porque caminamos a esto, a un mundo sin papeles, a un mundo con datos guardados como si fuera... La historia clínica electrónica es como tu cuenta bancaria, ¿te das cuenta? Nadie se puede meter adentro a ver cuánto tenés y por qué tenés lo que tenés. Claro, eso también es un temor todavía presente, el tema de la privacidad, ¿no? Si está en la computadora o está en el drive, digamos el tema de la accesibilidad es un temor todavía muy Por supuesto muy que sí. Bueno, pero vos fíjate lo siguiente, si uno hace las cosas verdaderamente bien, si eso está en la computadora y tu relación es con la institución que guarda esos datos,
Eso es lo mismo que pasa con los bancos. Tu cuenta corriente es tu cuenta corriente, y si bien el banco dispone de las claves, tiene prohibido usarla excepto que intervenga la justicia, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama blockchain, desde el punto de vista, o cadena de bloques, desde el punto de vista técnico. ¿Qué significa eso? Que nadie puede interferir dentro de tu cadena de bloques de novedades. Cada bloque es una novedad nueva que se va incorporando a la historia clínica, porque eso te pertenece. Y si vos lo autorizás, bueno, esos datos pueden servir para investigación. Y si no lo autorizás, es entre vos y tu médico. Y el médico no puede errar en difundir tus datos. ¿Está claro? Está claro. Bueno, doctor, muy, muy interesante, y la inteligencia artificial es un tema sin fondo, ¿no? Que podemos hablar un montón todo el tiempo, y bueno, Aclisa está en el compromiso de formar y actualizar también a sus integrantes, así que por eso su visita el próximo viernes aquí en Formosa, y queríamos charlar con usted al respecto de esto, que no es que se viene, como decimos siempre, sino que ya está presente, y desde más tiempo del que creemos en realidad. Sí, desde ya. Yo primero les agradezco enormemente la oportunidad de difundir este tema, que no solo es apasionante, sino es una obligación conocerlo por lo novedoso. Y del otro lado, lo que me parece es que hay que involucrarse, saber. Un nuevo saber obliga a que lo estudiemos cada vez más, no solo los profesionales de la salud en todas las ramas, sino también el paciente, y que en realidad despejemos las fantasías y despejemos esas falsas, digamos, imágenes de que vamos a ser reemplazados y desaparecerán puestos de empleo. Bueno, toda esa trama social, bueno, hay que discutirla en otro contexto, en el contexto de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Pero en el contexto estrictamente científico o médico, lo que tenemos que discutir es cómo la medicina basada en la inteligencia artificial nos hace a nosotros mejores médicos y a los pacientes más seguros. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, y bueno, que tenga una muy buena estadía aquí en Formosa cuando ande por aquí. Muchas gracias, doctor San Román. Va a ser un placer, tengo muchos amigos allí que además pasaron por el hospital italiano, y va a ser un lindo reencuentro. Sí. Y del otro lado va a ser una linda oportunidad para diseminar este conocimiento. Es un seminario bastante largo y tengo muchos datos para dar, y es muy interesante. Muchísimas gracias, doctor San Román. Buenos días, gracias a ustedes. Muy buen día.